A esta hora, 7:52 de la mañana, queremos darle la bienvenida a la doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz, a usted por la invitación. Doctora, finalmente la Corte Constitucional se pronunció sobre las tres últimas preguntas remitidas por el presidente Guillermo Lasso y niega estas tres preguntas dentro de la consulta popular, un resultado diferente al que ustedes esperaban. ¿Cómo afecta esto a ese proceso a este proceso? Sí, nosotros ahorita tenemos 8 preguntas de referéndum constitucional, es decir, la consulta ciudadana está lista. El presidente el día de ayer acaba de emitir y firmar el decreto ejecutivo convocándonos a la consulta ciudadana. Tenemos 8 preguntas que buscan modificar la Constitución y cambiar el sistema del diseño constitucional e institucional desde raíz. Las preguntas que la Corte Constitucional el día de ayer ha negado eran preguntas que buscaban hacer ciertas reformas legales, particularmente al Código Orgánico Integral Penal, con el tema, por ejemplo, de la tipificación del delito de extorsión, subiendo las penas de lo que se conoce como las vacunas extorsivas, también el tema del fin o del destino de los bienes que se comisan y el incentivo al empleo. Finalmente, esas preguntas la Corte Constitucional ha determinado que si bien tienen una constitucionalidad sustantiva, material, por la forma, la Corte ha determinado que no se podían incluir en la papeleta. Sin embargo, el Ejecutivo, el presidente, va a tomar todas las medidas necesarias, se van a insistir con estas preguntas y se van a enviar a la Asamblea Nacional porque consideramos que son preguntas que son muy importantes y que requieren ser incluidas en nuestra legislación. Pero ¿y de qué forma se enviarían entonces estos tres temas a la Asamblea Nacional? Como usted menciona, 2 tienen que ver, sí, claro, con temas de seguridad, de reformas, tipificación del delito, el destino de lo que generen bienes incautados para programas de educación y salud, por ejemplo. Y la última que era dar un monto de como incentivo, ¿no? De este 100% del impuesto a la renta a quienes den empleo a personas mayores de 45 años. Ahora, ¿cómo lo van entonces a dirigir al legislativo de forma que pueda concretarse? Sí, la verdad es que las preguntas eran preguntas muy lógicas, preguntas necesarias, sobre todo el tema de las vacunas extorsivas para mejorar nuestro sistema penal es necesario. Entonces, la Corte en ese sentido ha dado una motivación, por ejemplo, ha señalado que ciertas palabras eran inductivas, pero la Corte también a su vez ha exhortado a la Asamblea Nacional a que se sintonice con la ciudadanía, con lo cual lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo remita esos proyectos normativos a la Asamblea Nacional para que las trate y las debata y las apruebe. Esta es una oportunidad nuevamente para que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar y apruebe las leyes que los ecuatorianos necesitamos. No nos olvidemos que también ayer la Corte Constitucional emitió un dictamen previo respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas y el trabajo complementario que tiene que hacer con la Policía Nacional y ha determinado que en efecto esta pregunta se tiene que tramitar vía reforma parcial. Entonces el Ejecutivo va a enviar también esta propuesta a la Asamblea Nacional y repito, es nuevamente una oportunidad para que los asambleístas se sintonicen nuevamente con la ciudadanía y aprueben estas preguntas que vemos que tienen un apoyo ciudadano muy importante. De esta forma, ustedes estarían acogiendo esa recomendación de la Corte en cuanto a esos 3 temas para que los remitan a la Asamblea. Pero del otro lado, como usted decía, analicemos ya lo que queda. Estas 8 preguntas de referéndum pasan por la Asamblea Nacional. En temas como el que usted acaba de mencionar, lo que tiene que ver con el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, si bien no está dentro de esas 8 preguntas, ya la Asamblea ha tenido un pronunciamiento de mayoría en algún momento y no van en esa línea. Por ejemplo, en esta pregunta también que tiene que ver con la extradición, que es la primera del referéndum. Quizás ya también pudiera ahí haber una posición anticipada. ¿Cómo van a hacer para quizás dar un giro a lo que ya la Asamblea ha mostrado como postura en este tiempo que queda previo a ir a las urnas? Sí, desde parte del Ejecutivo nosotros no nos vamos a rendir.
Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos para hacer los cambios que el Ecuador necesita. Solamente en esta semana el Ejecutivo acaba de enviar las preguntas que se van a consultar directamente a la ciudadanía, es decir, el referéndum constitucional. Luego se van a enviar los proyectos de ley que la Corte Constitucional negó en esta última sentencia, y también se va a mandar la reforma parcial a la Constitución. Es decir, estamos hablando de 3 recursos que solamente en esta semana se han activado por parte del presidente para crear las instituciones o fortalecer las instituciones de la fuerza pública en este caso. Respecto de las 8 preguntas que nosotros ya tenemos, ciertamente ciertos bloques de la Asamblea Nacional se han mostrado en oposición, por ejemplo, a la pregunta de la extradición, que como usted mencionaba, busca que se localicen a las cabecillas del crimen organizado, a las cabecillas que ahorita se encuentran delinquiendo en el Ecuador y puedan ser sacados del Ecuador y juzgados en otro territorio y cumplan su sentencia fuera del Ecuador. Es una pregunta que parece muy lógica, pero ahí tenemos a ciertos grupos políticos y a ciertos asambleístas yéndose en contra de la pregunta. Por suerte, esta pregunta no pasa por la Asamblea Nacional. Esta pregunta puede ser decidida directamente por los ecuatorianos, y estas 8 preguntas que nosotros ya tenemos no necesitan ningún aval de la Asamblea Nacional, y esa es la bondad de la consulta ciudadana, que realmente van a ser los ecuatorianos quienes van a decidir sin importar lo que diga la Asamblea, sin importar lo que diga ningún político, sino que somos los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de decisión. Y en el caso, doctora, de las preguntas que tienen que ver con institucionalidad, propuestas en este referéndum también dentro de las 8, por ejemplo, autonomía de la Fiscalía a través de la creación de este Consejo Fiscal o la misma conformación de la Asamblea. Se propone un cambio dentro de este planteamiento dentro de la consulta ciudadana también. Sí, hay 4 preguntas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad. El tema de la Fiscalía, nosotros estamos dando un golpe muy importante al Consejo de la Judicatura, en este caso, para que deje de tener tanto poder y ahora sea la Fiscalía quien tenga la capacidad de depurar a la carrera fiscal. Y esa es una oportunidad de oro para que ahora realmente se quite el cáncer de corrupción que existe en la carrera fiscal. Además, tenemos otras preguntas como la de los movimientos políticos en materia de institucionalidad, que buscan depurar a nuestros movimientos políticos y mejorar a nuestra clase política. Es decir, todas las preguntas que ahorita tenemos de la consulta ciudadana, las 8 preguntas, son preguntas que si es que los ecuatorianos no mandan directamente, jamás la Asamblea Nacional ni los políticos van a hacerlo, porque lo que está haciendo la consulta es poniendo en orden a nuestra clase política. Ahora sí vamos a tener movimientos que estén realmente vinculados con la ciudadanía. Tenemos actualmente 272 movimientos políticos. Eso es impresentable. La consulta ciudadana es una consulta precisamente que busca que los ecuatorianos pongan límites a nuestra clase política, y nos queda clarísimo que si no es a través de esta herramienta, jamás los políticos se van a autorregular. Así que tenemos en nuestras manos una oportunidad de oro para hacer y ejecutar esos cambios que por muchos años no se han hecho y que no se van a hacer, y que ahorita los ecuatorianos nos podemos pronunciar y mandar que sean efectivos. ¿Usted cree, doctora, que lo que está pasando actualmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convierta en un apoyo en las urnas para lo que están planteando ustedes, que por un lado la designación y por otro lado también las competencias que tiene ese consejo? Ustedes proponen que ya no tengan ellos esta facultad de designar autoridades, sino que más bien pues eso pase a potestad de la Asamblea Nacional. Sí, esa es precisamente otra de las preguntas de materia institucional. Nosotros estamos dándole el golpe fatal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les estamos quitando esta facultad que tienen ahorita, en la que concentran la designación de 77 autoridades, que es un órgano que en cualquier democracia es impresentable. Y actualmente estamos sumidos en una crisis de institucionalidad, en una pugna política entre la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, que nada tiene de ciudadano, que nada ayuda para el control social, y le estamos quitando a esas personas que actualmente concentran ese poder, y lo estamos haciendo democrático. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, y esa pregunta, por ejemplo, es un golpe fatal al monstruo constitucional que creó el correísmo en la Constitución del 2008, a ese experimento al que nos sometió al país, y finalmente estamos retomando las riendas institucionales y democráticas, y estamos haciendo un paso firme a favor de la democracia.
Doctora, ¿y cuál va a ser la estrategia del gobierno para quizás desmarcar de lo que va a ser la campaña electoral? Si bien son elecciones seccionales, la consulta puede prestarse para ser una herramienta también de campaña de oposición. Sí, la estrategia del gobierno y el rol del gobierno realmente en esto es informar. Para nosotros el valor de la consulta ciudadana tiene que ser un valor educativo en donde los ecuatorianos nos informemos, conozcamos sobre los temas que se van a preguntar, que son realmente muy importantes para los ecuatorianos. El futuro de la Fiscalía no es un tema coyuntural, no es un tema sencillo, es un tema que requiere una reflexión profunda desde nuestra academia, desde la ciudadanía. Necesitamos comprender mejor nuestras instituciones porque solo comprendiendo cómo están diseñadas, nosotros vamos a poder fiscalizar mejor a nuestras autoridades. Entonces, el rol que tenemos como gobierno es informar mejor a la ciudadanía para que comprendan el valor de las preguntas. Cada pregunta tiene un valor y un impacto grandísimo, no solo a nivel institucional, sino en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, tomando el tema de la Fiscalía, esto va a significar que los ecuatorianos tengamos un mejor acceso a la justicia penal, que cuando seamos víctimas de delitos vamos a poder tener un sistema más reforzado con mejores fiscales que puedan investigar los delitos de los que ahorita somos víctimas. Entonces, estamos asumiendo ese rol informativo, promoviendo el debate para que los ecuatorianos realmente hagamos conciencia de la importancia de tener instituciones fortalecidas, instituciones de la fuerza pública y también instituciones democráticas. Ahora, eso claro en cuanto a lo que la ciudadanía en sí respecta, ¿no? En cuanto a eso que esperan de parte de los ecuatorianos, pero de lo que llegara a aprobarse, una vez que los ecuatorianos vayan a las urnas, de ahí tendrá que también primar en algunas de las preguntas esa gestión política en el legislativo, que hasta ahora no ha logrado encontrar el gobierno el resultado esperado en temas anteriores. También ahí van a tener que tener ese trabajo para lograr cambiar posiciones y contar con respaldo de mayoría. Sí, nosotros creemos que esta es una oportunidad para que los ecuatorianos nos encontremos y nos unamos contra el enemigo real. El enemigo real que tiene el Ecuador, y tenemos un problema grave, es el crimen organizado. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de que por años haya habido mucha tolerancia con las bandas criminales. También estamos viviendo el descuido legislativo de nuestras normas, estamos viviendo esas consecuencias y estamos viviendo sin duda las consecuencias de un presidente que no está dispuesto a negociar con los criminales. Y es el momento, la consulta es el momento para que nosotros nos unamos y nos unamos no solamente entre las instituciones públicas, sino también como ciudadanía y comprendamos que estamos en un punto crítico en el Ecuador. O nos unimos en contra del narcotráfico o perdemos al país. Y esto es un esfuerzo que tiene que ser tanto institucional como de la ciudadanía. Y creemos que estamos a tiempo para hacerlo y es por eso que la consulta ciudadana nos permite debatir y nos permite crear este espacio de unidad contra el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es el crimen, no somos los ecuatorianos, no somos las instituciones y queda claro que los ecuatorianos lo que necesitan es que las autoridades, tanto la Asamblea Nacional como el resto de instituciones, encuentren mecanismos de diálogo reales y concretos para aprobar las normas que el Ecuador necesita para construir un Ecuador de paz. Eso es lo que se requiere en este momento de la Asamblea Nacional. Doctora, el presidente ya remitió el decreto convocando a esta consulta ciudadana. La pelotita está en la cancha del CNE, pero dan los tiempos para que se pueda realizar junto con las elecciones seccionales el 5 de febrero. Sí, Liz, estamos con los tiempos bien para llegar a las seccionales. El Consejo Nacional Electoral tiene 60 días una vez que convoca ya a la consulta ciudadana y estamos con los tiempos claros para poder llegar y alcanzar a las seccionales. Y tenemos ya entonces 8 preguntas claras, 8 preguntas que buscan cambios constitucionales para más seguridad, más representatividad, mejor cuidado del medio ambiente y también tenemos ya una fecha clara. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer el proceso operativo ya, pero en este momento, desde el día de ayer, con el decreto ejecutivo que ha emitido y ha firmado el presidente de la República, nosotros ya tenemos un
una papeleta clara de las preguntas que van, de los anexos que van, y también sabemos que el Consejo Nacional Electoral tomará las acciones pertinentes para que esto coincida con las seccionales. Así que tenemos fecha casi lista, el Consejo Nacional está dentro de los tiempos para que coincidan, y también ya tenemos el cuestionario listo para que los ecuatorianos nos informemos y el 5 de febrero podamos decidir sobre el destino de nuestro país. Doctora, en 30 segundos no quiero dejar de preguntarle sobre la postura del gobierno una vez que la Asamblea aprobó derogar la Ley de Desarrollo Económico. Sí, vemos que la Asamblea Nacional continúa con estas posiciones negativas para la ciudadanía, de forma inconstitucional. Realmente en la Asamblea Nacional parece que no prima el derecho, parece que no prima el interés de los ecuatorianos, sino que prima tener los votos y hacer sus jugarretas políticas. Nosotros desde parte del Ejecutivo vamos a tomar las medidas legales y constitucionales necesarias para que eso que acaban de aprobar ayer, que no tiene un sentido y asidero constitucional, pueda ser controlado por los órganos competentes. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día, doctora. Gracias a usted, Eli.